Ajá. Episodio... no, Esquina Ideas, episodio 6, acción. Bueno, estamos hoy en nuestro 6º episodio. Primera vez que tenemos un invitado y estamos muy felices de que nuestro primer invitado sea Elías Santana. No solamente porque es el papá de Gabo, sino que es un gran amigo mío. En el episodio pasado, Elías, estuvimos hablando sobre reflexiones que nos han llevado a Gabo y a mí seguir la vocación de servicio y la vocación de la política. Obviamente te mencionamos, pero hoy particularmente para mí es muy importante que tú nos estés acompañando en este proyecto en el cual nosotros confiamos, que es este podcast, para poder transmitir ideas que nos reúnen a todos y que nos inspiran. Tú una vez me dijiste que te había tocado ser amigo de mi abuelo. Sí, cómo no. Y que mi abuelo fue un mentor para ti en un momento durante la Escuela de Ciudadanos y toda la lucha ciudadana por construir una sociedad fuerte de abajo hacia arriba. Y hoy en día yo también puedo decir con orgullo que hace unos años tú también te has convertido en un mentor para mí. No sé si yo voy a ser un mentor para Gabo. Lo eres, chola. Estamos así de pares. No, tienes 11 años más que yo. Tú a lo mejor seré un mentor para el hijo de Gabo. A lo mejor seré un mentor para el hijo de Gabo. Esperando, el futuro abuelo está esperando que llegue. Que se llegue, bueno. Sí. También estoy arrimando al mingo estás en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que bienvenido, Elías. Gracias por acompañarnos. Nosotros en estos primeros capítulos, en estos primeros episodios, hemos hablado del liderazgo de María Corina, de la candidatura de Edmundo González Urrutia, de las claves para lograr el cambio político en Venezuela, y creemos que el cambio no va a ser posible sin la sociedad, sin ese cambio que se produce en la ciudadanía, en lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y tú tienes una trayectoria, digamos, de oro, admirable en este sentido, en lo que ha sido la lucha por el movimiento ciudadano, por los derechos de nosotros, los vecinos, por el derecho de cada venezolano, desde la Escuela de Ciudadanos, desde micondominio.com, desde Queremos Elegir, una trayectoria gigantesca también en la lucha por la descentralización. Y bueno, hoy te invitamos no solamente porque eres nuestro amigo, el papá de Gabo, sino porque eres un gurú para nosotros en estos temas y queremos saber tu opinión de cómo los ciudadanos hoy pueden enfrentar estos retos que tenemos por delante el 28 de julio con las elecciones, y no solo los momentos electorales, sino lo que está por venir. Bienvenido. Un gusto compartir con ustedes dos. Quiero testimoniar mi agradecimiento a tu familia, Andrés, a tu abuelo. He tenido el gusto de compartir con él en los grupos Girajara, Grupo Santa Lucía, y fue ha sido un pionero para la descentralización en Venezuela, y la primera oficina de la Escuela de Vecinos de Venezuela que se abrió en cualquier lugar diferente a Caracas fue en la ciudad de Maracaibo, de su mano. Qué maravilla. Hemos tenido muchísimos años de amistad con él y con tu abuela también. Que sí, Olguita, ya creo Olguita, claro, la gran Olguita. Es imposible hablar de mi abuelo sin hablar de ella. Tú sabes, Elías, que hace unos años ya Gabo y yo estamos tratando que no se nos vaya cayendo la cédula, porque a pesar de que Gabo es joven, yo me siento joven. Sí, buena aclaratoria. La primera vez que nosotros compartimos en un espacio así fue justamente en Radio Comunidad. Sí, claro. Y fue gracias a ti. Ahí nos conocimos. Sí. Bueno. Y ahí te conocí yo, Andrés, a Gabriel Enrique te invitó, y ahí fue que nos conocimos y comenzó nuestra gracias amistad. a eso nos hicimos amigos, y podemos decir que hoy en este episodio se termina de consolidar una amistad que se cierra se cierra el ciclo. Sí. A mí me emociona mucho este programa, papá, además de tenerte invitado, porque mi acercamiento a la radio, yo estoy en la radio desde que tengo uso de memoria, porque te acompañaba a tus programas en Radio Capital. Cuando tú tenías 2 años, fuiste por primera vez a un estudio de radio en Radio Capital. Yo tengo esa foto. Sí. Estaba Miguel Eduardo de 5. De la de Felipe. Bueno, saben que deberían hacer. Gabo publicó en las redes y fue muy divertido una foto de nosotros en nuestro primer episodio de este podcast y la foto de aquel programa que fue hace ya unos años. Sí. Y ya en aquel momento Gabo tenía más pelo, yo me veía más joven. Mira, ¿sabes que alguien me comentó? Tú ya hiciste chistes sobre mi calva en un episodio pasado y alguien me comentó: no dejes que Chola te chalequee por lo de calvicie, opérate. Pero creo que sería bonito que pongan que contrasten esa foto que les tomé yo y a ustedes dos acá con esa foto
de cuando Sí, Gabo tenía 2 años en la radio. Y además, que desde los 2 años estoy en la radio, cuando yo tenía 15, empecé a tener una sección de No, deportes. se llamaba Camiseta 10. Camiseta 1 era. Bueno, sí. aquí. Cuando con 15 años... Es la empecé a inflación, hijo. que cuando tenía 15 años, estaba en 9º año, tenía un blog y una sección todas las semanas en Radio Capital de deportes. No me sabía esa historia. Y después a los 19 nació... Claro, porque Gabriel quería ser periodista y comentarista deportivo. Y comenzó una sección y la gente me felicitaba y me decía, oye, ese tipo que tienes los lunes, porque él comentaba el deporte de Europa. Desde el colegio, lo hacía. Atendía las llamadas en el colegio porque era a las 7 de la mañana. ¡Qué maravilla! Y José Visconti, lamentablemente fallecido, un gran amigo, periodista deportivo, director de Meridiano, fundador de una serie de medios y un especialista en el tema deportivo, quería contar con Gabriel en la plantilla profesional, y lo hacía muy bien. Y de pronto, unos 3 o 4 años después, ya su mamá y yo habíamos comentado de estudiase periodismo en Venezuela y luego se especializase en periodismo deportivo en Argentina. Okay. Y bueno, está el futuro clarito hasta que el niño un día dijo, yo voy a ser político. Bueno, y comenzó a estudiar ciencias políticas en la UCB y luego se graduó en estudios liberales y aquí está. Gracias. Y se hizo fanático de los tiburones de la Guaira. Bueno, eso fue desde el útero materno. Pero Estaba en los genes, iba allá. Lo otro es que después, cuando decidí ser político, tuve casi 2 años, creo, entre política. El programa, sí. Que era en radiocomunidad.com, donde conocí a Chola, donde conocí básicamente al 90% de mi capital político. Lo conocí por las entrevistas de radio y cuando arrancamos este espacio, yo le decía a Chola que es muy divertido que en ese programa, hace casi 10 años, nos conocimos. Hoy Sí, nos estamos poniendo todos viejos. Wow. Que nos hayamos conocido y además nuestro primer entrevistado seas tú, que fue el que me dio la oportunidad de tener ese... Bueno, ese cerrado el ciclo, conversemos. Entonces, ¿cómo tú ves que los ciudadanos puedan, o sea, qué responsabilidades tú ves que hoy puede tener un ciudadano frente al reto que tenemos por delante que el país necesita? Sí, fíjate, los ciudadanos logran cambiar las sociedades. Se lo propongan exprofeso, lo verbalicen o no. Y un estupendo ejemplo es que la sociedad venezolana hoy está dolarizada. Sí. ¿Quién la dolarizó? ¿Un decreto del Ejecutivo Nacional cambió severamente el marco jurídico? No. En los días del apagón la gente decidió que la mejor manera de transar un bidón de gasolina, un poco de agua, algunos alimentos eran dólares en efectivo. Y a partir de allí la gente empezó, entonces las tiendas empezaron. Yo llegué a pensar que la moneda venezolana había cambiado, que ya no era el bolívar, que tampoco era el dólar, porque aparecía la REF. Yo dije, bueno, esta es una nueva moneda, ¿no? REF 9, REF 12 y tal. Bueno, ¿y quién logró eso, Andrés, Gabriel Enrique? ¿Quién? La ciudadanía. Decidimos que íbamos a trabajar con un valor referencial externo al bolívar. Lo ves en la gesta en la que participó, por cierto, tu abuelo, en el año 1987, que recogimos 140,000 firmas. La ciudad donde más recogimos firmas fue allá en Maracaibo, después de Caracas. ¿Y qué hicimos? Recogimos 140,000 firmas para lograr la elección directa de gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, por cierto, tu abuelo fue uno de los primeros electos, y la personalización del voto municipal. ¿Y cómo se logró eso? Bueno, se presionó a los actores políticos con esas 140,000 firmas, con esa evidencia de que había un clamor desde la sociedad para solicitar eso. Claro, ha corrido mucha agua en este río, pero hoy por hoy tú puedes decir que los cambios que pueden ocurrir en la sociedad venezolana van a depender de las decisiones de los ciudadanos. Es obvio que hay una decisión electoral a la vuelta de la esquina, presidencial, sí, pero hay una decisión electoral en materia del poder más cercano al ciudadano, que son las alcaldías, el poder también muy cercano al ciudadano, que son las gobernaciones, y algo muy importante para cambiar el andamiaje jurídico venezolano, que es la Asamblea Nacional, de la cual depende la designación del TSJ, del Consejo Nacional Electoral y del Poder Ciudadano. Es decir, tenemos grandes decisiones electorales en nuestros caminos, pero hay muchas otras decisiones que los ciudadanos podemos ir tomando, como el ejemplo que te ponía de la economía venezolana. O sea, eso es el poder de la gente. Sí, el
el poder de la gente. Tú lo ves que, por ejemplo, en el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal dice, bueno, y los asuntos relativos a la administración, pues a la vida, al mantenimiento del edificio, dependerán de las decisiones de los copropietarios. Hace 40 años, este año justamente, yo bauticé un libro que se llamó El poder de los vecinos, y creo que es un nombre que sigue teniendo muchísima resonancia y pertinencia. El poder, puedes llamarlo hoy en día más actualizado, el poder del ciudadano, porque vecino es apenas una faceta de un ciudadano. Un ciudadano es consumidor, un ciudadano es televidente, un ciudadano es representado, un ciudadano es elector, un ciudadano es padre, es madre, juega diferentes roles en la sociedad. Derechos y deberes. Tiene, claro, eso, el carácter de ciudadano le da esas dos condiciones, ¿no? Y de cara al 28 de julio, ya como fecha... Sí. ¿Cómo es el rol de los ciudadanos? Quedan pocos días para... Bueno, que este tiempo es muy importante porque aunque sean pocos días, transcurre el tiempo lentamente en cuanto a la necesidad de que la sociedad asuma qué papel, la sociedad civil, quiero decir, las organizaciones comunitarias y ciudadanas. Porque, por ejemplo, los que son militantes de un partido político, bueno, estarán haciendo campaña electoral, pero una asociación de vecinos, una junta de condominio, una cooperativa, un consejo comunal, no deberían pronunciarse a favor de ninguna de las opciones que están en la contienda presidencial. ¿Por qué? Porque en una asociación de vecinos o en una junta de condominio o en una comunidad educativa, bueno, existen papás que son de los Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Tiburones de la Guaira, que le rezan de noche a dioses diferentes y, oh sorpresa, también que votamos por opciones políticas diferentes. Entonces no puede haber en la sede de una asociación de vecinos, ni tampoco en la de un consejo comunal, puede haber la foto de un determinado candidato presidencial. Pero sí puede haber, y ahí está, me conecto con tu inquietud, Andrés, el papel que podemos jugar es sentar las bases de una agenda, de una discusión pública. Un personaje de la sociedad civil como Feliciano Reina, el hombre de Acción Solidaria. Acción Solidaria puede decir, carta pública a los candidatos presidenciales. Nosotros desde Acción Solidaria proponemos estos aspectos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué compromiso deciden asumir? Imagínate que hay gran oportunidad para tú lograr que sea el candidato oficial, sea alguno de las opciones de la oposición venezolana, fijen posición, asuman compromisos. Entonces tú luego de realizado el proceso electoral, tú podrás presionar, podrás argumentar y después de todo eso va a ser un gran movilizador para la sociedad. Creo que diferentes expresiones de la sociedad civil, los ambientales, los de derechos humanos, los de desarrollo social, los que trabajan con la acción humanitaria, nosotros que trabajamos en participación ciudadana, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una propuesta que es un sistema nacional de convivencia comunitaria. Sería muy importante que los diferentes candidatos presidenciales dijeran algo con respecto a eso. Eso dependerá de nuestra capacidad de poner el tema sobre la mesa. Comparto esa visión porque yo creo que uno de los pilares fundamentales de la democracia son las instituciones. Y nosotros necesitamos instituciones fuertes en el país. Y una de las cosas en las que tú estás haciendo énfasis es en que hay que proteger nuestras instituciones. Obviamente, lamentablemente, en los últimos años nuestras instituciones se han deteriorado muchísimo, pero creo que eso no es excusa para decir hay que poner un parado a que se sigan deteriorando y si nosotros queremos un país donde podamos vivir en democracia, eso pasa por tener instituciones fuertes y hay que protegerlas. Ahora bien, independientemente que a lo mejor una asociación de vecinos o a lo mejor la junta de condominio del edificio en el que uno vive no se puede retratar con una tendencia, lo que sí está claro es que a todos nos conviene como sociedad, como país, que la gente participe. Sí, cómo no. Entonces todos sí pueden hacer un llamado a la participación, independientemente de dónde está el corazón de cada quien, de cada vecino, de cada persona. Yo quisiera ponerte un ejemplo extraordinario. Yo hice un programa del que tenemos semanal en televisión con la experiencia de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y una de ellas, y las invité. Son muy buenas amigas, no, maravillosas. Hacen un trabajo extraordinario. Si tú me dijeras, Elías, ¿cuál es la asociación de vecinos que tú pudieras poner de ejemplo en cualquier lugar? Diría Santa Rosa de Lima, porque además ellos son una asociación fundamentalmente de condominios, de zonas de condominios, y han logrado
un sistema de pago, De recaudación. aporte, de recaudación, que les permite tener un pequeño estado paralelo. Es decir, ellas asumen una cantidad de competencias que, a decir verdad, serían de la alcaldía, pero entendiendo la situación de las alcaldías, ellas lo hacen. Pero fíjate, en este caso, el motivo de la entrevista era su iniciativa de llevar a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral y, oh sorpresa, cuando lo promovieron, muchísimas personas mayores de 55, de 60 años decidieron montarse en ese autobús porque iban a actualizar los datos. Sí. Y ellas... En el autobús de la asociación. El autobús rentado por la asociación de vecinos. Entonces el cuento de una de ellas que con mucho sentido de ese humor del chalequeo del béisbol venezolano, ella me decía: Elías, yo allí sabía quiénes iban a votar por una opción y quiénes iban a votar por otra, y que nosotros estábamos movilizando gente que iba a votar por diferentes opciones políticas. Me explico. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Y ella decía, pero yo entendí que ese día yo estaba allí como la representante de la asociación de vecinos que debe llevar a todos. Si ese fuera un autobús de Acción Democrática, de la Plataforma Unitaria, de Primero Justicia, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Tupamaro, sería otra cosa. Probablemente ellos llevarían a sus acólitos. Y yo ahí creo que hay un papel, por ejemplo, en una junta de condominio, en un condominio, en una comunidad, de decir, mira, el día 28 vamos a estimular, vamos a acompañar que todo el edificio vote. A lo mejor te va a tocar acompañar a una persona mayor a votar, y que tú sabes por las conversaciones de pasillo, cuando te encuentras en el ascensor, que su expresión política es diferente a la tuya. Pero eso es parte de la madurez. Eso tenemos que recuperarlo, Andrés, esa madurez democrática, ¿no? Tú sabes que con ese ejemplo, yo tengo un amigo que trabajó con el gobernador Enrique Mendoza, que en paz descanse, y en las elecciones del 98, a él le tocó la responsabilidad de movilizar en los valles del Tuy. Y ellos tenían varios autobuses contratados y los llenaban de gente para llevar a la gente afín a su partido político. Entonces, cuando se está terminando la jornada electoral, él estaba muy emocionado, tenían contabilizados cuántas personas habían llevado y bueno, aquí vamos a arrasar. Y ellos precisamente no estaban apoyando a Hugo Chávez. Y cuando llegan los resultados, resulta que habían movilizado a las personas que terminaron votando por Hugo Chávez. Y yo hablaba con él recientemente y yo pienso que en esta oportunidad puede ocurrir algo diferente, ¿no? Es decir, el aparato de movilización del gobierno, que siempre lo utilizan en todas las campañas, muy probablemente va a estar en todos los centros electorales movilizando sin darse cuenta electores que, aunque ellos piensen que los están llevando a votar por su tendencia política, como el voto es secreto, esos electores, al estar frente a la máquina electoral y poder decidir, probablemente van a terminar decidiendo votar por Edmundo González Urrutia. Tú sabes, Andrés, que el propio Enrique Mendoza fue beneficiado por una circunstancia como esa. Hubo una situación en la que se tuvieron que repetir, esto es historia patria para ustedes dos que son unos muchachos, hubo que repetir unas elecciones en donde Orlando Elvitar, un gran municipalista de Acción Democrática, un hombre que le dio mucho al municipalismo en Venezuela, y Enrique Mendoza eran los candidatos de la confrontación. Y era célebre la maquinaria del Partido Acción Democrática, y el otro candidato era Enrique. Y el arrase en ese proceso electoral de Enrique, él después, en tono de guasa, le daba las gracias públicamente a Orlando Elvitar, porque ellos fueron los que trasladaron a los electores, porque Enrique llegó a ser mucho más allá del partido político, llegó a ser un gran líder en ese municipio Sucre. Bueno, fue el hombre que creó la policía municipal. Sí, la primera policía municipal del país. Sí, sí. Creo que la de Maracaibo fue la segunda. Sí, que la hizo un muchacho Cholet. Un tío mío, casualmente. Fue fue el primer director de la policía de Maracaibo. Sí, por cosas del destino. Tengo también ese legado ahí que me dejaron. Otra cosa que nosotros hemos hablado mucho aquí en el programa es la importancia de los miembros de mesa, de los testigos, de la verificación ciudadana, que está contemplada en la Constitución, que es cuando la gente se puede acercar al centro de votación después de haber cerrado, y que los presidentes de mesa tienen que abrir de manera aleatoria una caja para hacer la verificación de que se confirmen los votos de las cajas con lo que diga la máquina la máquina electoral. Entonces,
¿qué rol o cómo puede también una junta de condominio, una asociación de vecinos promover a los miembros de mesa, a los testigos, a la verificación, para que, indiferentemente de la tendencia política que tengamos, se respeten los votos de los venezolanos, que tiene que ser parte de los roles? Yo creo, Gabriel Enrique, que nuestro papel desde la sociedad civil es estimular que la gente que haya sido designada, que haya sido, no es electa, es designada, pues es sorteada, y haya salido en este proceso, no, porque, bueno, impera aquí un destello, de edadismo, ¿no? Porque los mayores de 65 años no podemos, ya estamos exentos o estamos excluidos, diría yo, porque a mí me hubiera encantado. Yo fui testigo sorteado, miembro de mesa sorteado en 98, 99 y 2000. Creo que hubo varios procesos y nos dejaron a nosotros, y lo disfruté mucho, me formé y me comprometí tanto que luego he sido testigo en mi centro de votación ya por determinadas corrientes políticas. Ese es parte de un derecho individual que tiene alguien, o sea, porque yo obviamente tengo que tener una postura de equilibrio como director de micondominio.com o como miembro de la Escuela de Ciudadanos. Pero ese domingo, el día de las elecciones, yo puedo ser testigo de una fuerza política porque es mi derecho a optar, mi derecho a parcializarme en un momento determinado, un acto absolutamente personal y privado. Y lo he sido y ha sido extraordinario. Pero a una organización comunitaria, Gabriel, no le a los partidos le corresponde movilizar a los testigos. Pero el rol de decir, oye, en este edificio, en esta comunidad, ¿quiénes son miembros? ¿Qué necesitan para desempeñarse? Porque es que ellos son unos héroes de la democracia. Ellos son unas personas que nos van a dar un servicio a todos. Entonces, si tú le dijeras, oye, tú saliste sorteado miembro de mesa, hijo, ¿tienes almuerzo? ¿Quieres que te preparemos almuerzo? ¿Quieres llevártelo para ese día? Te llevamos en el carro para que llegues en la madrugada, puedas llegar. O sea, ahí la sociedad civil sin parcializar, está a favor, como decías tú, Andrés, estamos a favor de la democracia, lo que todos quisiéramos, que mucha gente participara en la asamblea del condominio, ¿verdad? Bueno, la asamblea del condominio es el 28 de julio y ahí nosotros vamos a decidir el presidente, y el presidente nombrará, después sus ministros son la junta de condominio. Entonces nosotros sí jugamos, yo creo que deberíamos jugar un papel estimulando, haciéndole seguimiento y dándole un apoyo, porque ustedes que están en esas líderes, los procesos políticos necesitan de un sustento logístico. Entonces el transporte, la hidratación, tener saldo en el teléfono para comunicarse con su familia, eso es algo que nosotros podríamos suplir. Sí, hay muchas cosas voluntarias en las que los vecinos pueden ayudar a que esto salga bien. Y una pregunta, Elías, que justamente Gabo y yo lo hemos discutido mucho, ¿no? Hoy hay un gran deseo de cambio en la mayoría de la población venezolana. Se habla hasta de más del 80% de los venezolanos quieren un cambio político. Y en algunas personas tienen un temor de que esas personas que no se identifican con el cambio político, de qué podría pasar con algunas de las cosas que funcionan hoy en día. Y justamente veíamos en TikTok que se dan unos debates de qué es mejor, la asociación de vecinos o el consejo comunal, o qué se tiene que hacer con los consejos comunales en una transición. Y yo creo que tú eres alguien que has pensado bastante el tema, lo has estudiado a profundidad. ¿Cuál es tu visión sobre cómo se puede reorganizar la sociedad en una transición o un cambio político? Porque yo creo que aquí, o mi opinión personal, es que en Venezuela las cosas no van a cambiar de un día para otro, ni vamos a cambiar de blanco a negro. Nosotros tenemos que transitar por un camino donde todos podamos caber y donde todos nos podamos entender y donde todos podamos ser escuchados. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso para ir cerrando este episodio? Bueno, justamente, Andrés, ese va a ser el mensaje de la Escuela de Ciudadanos a los candidatos presidenciales. Me animas a compartirlo con anticipación, que le pedimos a quien pueda resultar electo presidente o presidenta de la República. Bueno, presidenta no hay ninguna mujer candidata a presidente de la República. ¿Qué le pedimos con respecto al tema de la participación ciudadana? Y pedimos inclusión, porque el lenguaje predominante en este momento es un lenguaje excluyente, porque en el discurso cotidiano se
habla es de las comunas, de los consejos comunales. Incluso a veces se confunde la nomenclatura con las VCHE. Y las VCHE son el comité local de una fuerza política partidista. De un partido, pues, exacto. Es como si tú hace 30 años dijeras, bueno, las asociaciones de vecinos y los comités de base, que eran las figuras del Partido Acción Democrática, hoy lo son de otra fuerza política. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Y luego, en las políticas públicas, tú debes respetar, fíjate, la postura, creo yo, de quien gane, tiene que ser respetar la forma organizativa que la comunidad quiera darse. Si tú quieres asociación de vecinos de acuerdo a este marco jurídico, de acuerdo al Código Civil, vamos a decirlo, o si quieres la figura de los consejos comunales de acuerdo a la ley orgánica de los consejos comunales, hágalo. O sea, y nosotros lo reconocemos a usted en tanto que comunidad organizada, independientemente de su denominación. Y tenemos la obligación como funcionarios públicos, como gobierno, de atenderlos a todos, de recibirlos a todos. Creo que por allí va. Y ojo, ese es un discurso que va más bien dirigido al sector oficial, pero también si gana un sector opositor, oye, también no es satanizar a una figura que se nos ha intentado imponer, pero entonces satanizarla y adversarla, que son los consejos comunales. No, porque los consejos comunales están llenos de personas, como están las asociaciones de vecinos, de gente que quiere trabajar por su comunidad. Entonces, por eso te digo, la sociedad civil puede pedirle a la oposición, mira, si ustedes ganan, respeten a los consejos comunales, respeten a las radios comunitarias, vamos a ir poco a poco, vamos a seguir dando apoyo a esta figura. Eso sí, vamos a incluir a las otras también. Y si repite el gobierno, si hay una reelección, bueno, hagan una apertura y entiendan que hay otras formas de organización. Me gusta tu propuesta de que la gente decida, ¿no? Porque en algún momento muchas asociaciones de vecinos, en vista de todo lo que está ocurriendo, decidieron inscribir su consejo comunal, no. Y creo que ahorita probablemente va a pasar lo contrario. Muchos consejos comunales van a decir, bueno, ¿por qué no nos organizamos en una asociación de vecinos? Y me gusta que al final sea el propio ciudadano el que decida y esa es la apuesta de todos nosotros, darle el poder a la gente. Sí. Gabriel. Sí, Gabriel Enrique. Gabriel está como intimidado porque está su papá acá. No, cero. Ahorita está como intimidado. De hecho, quería preguntarte, porque ha sido muy políticamente correcto todo el programa. Muy cuidadoso con las palabras y todo. Pero el tema, nosotros aquí hemos apoyado y hemos además llamado a votar por Edmundo González. Me gustaría saber, desde tu rol y tu conocimiento, no desde director de micondominio.com o la asociación de vecinos, sino como Elías Santana, ¿qué recomendación le harías al candidato Edmundo González de cara al 28 de julio? Bueno, tú sabes que mi estilo sería hacerle unas recomendaciones al candidato Nicolás Maduro y unas recomendaciones al candidato Edmundo González. No, pero sí. Dicho eso, porque tú bien lo sabes, es mi estilo. Debo decir que mi gurú en política es Gabriel Enrique. No. Ahora esto ha cambiado y entonces yo lo invito a mi casa, le cocino, le preparo las comidas preferidas, le doy de beber también y le pregunto, hijo, ¿qué está pasando en Europa? ¿Cómo interpretaste los resultados de las elecciones? Papá, ¿qué está pasando con las candidaturas? O sea, ahora él es mi líder. Así como cuando llego a cualquier lugar, caramba, el papá de Gabo Santana. Y yo, tú, Gabriel, tú, Andrés, que ya eres papá, no sabes el orgullo. Es una cosa que quiero que llegue ese momento para mí. Claro que sí, es sobrenatural. Ahora, fíjate, Edmundo González, yo he visto complacido su discurso, su personalidad y los anuncios que ha hecho sobre cómo va a abordar una situación tan compleja como la que vamos a vivir los venezolanos. Las elecciones en este país han debido ser en el mes de diciembre. Eso es lo lógico, eso es lo razonable. Y entonces tú elegías un nuevo presidente en diciembre, se nombran las comisiones de enlace durante todo el mes de diciembre y el 10 de enero se produce la transmisión de mando y ya, y tienes un nuevo gobierno. Nosotros vamos a unas elecciones. Gane el presidente Maduro, gane Edmundo González. Oye, es hasta el 10 de enero del siguiente año, son 7 meses en que vamos a vivir un ambiente de incertidumbre. Y si gana un candidato opositor, todavía la incertidumbre es mayor. ¿Cómo manejarlo? Con mucha sindéresis, con mucha prudencia y poniéndose en la situación del otro, entendiendo la circunstancia del elenco político oficialista. Los líderes de la oposición entienden
¿Qué pasa en ese elenco político que tienen sanciones, que tienen sobre su cabeza recompensas de millones de dólares, que alguien mandó unos drones para acabar con ellos, que alguien contrató a unos mercenarios para invadir el país, para ir a por sus cabezas, que alguien convocó al distribuidor de Altamira diciendo que estaba dentro de la Carlota y era mentira y fue un intento de golpe de Estado? O sea, tú tienes que entender que esa élite política vivió eso, entonces tienes que ponerte en sus zapatos. Elías, tú lo justificas. No, yo quiero entenderlo, así como también hay que entender a María Corina Machado y al sector que la apoye, hay que entenderlos en sus circunstancias. Y las violaciones de derechos humanos que han sufrido tantas personas hoy Claro, y fíjate, Andrés, pero por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en los años 60 y en los años 70 por parte de lo que era el bipartidismo en ese momento, frente a una gente que insurgió políticamente, insurgió violentamente, y hubo ciertamente violaciones a los derechos humanos, pero hoy, crímenes de hoy, desaguisados contra los derechos humanos de hoy, se justifican porque aquello ocurrió en los años 60 y 70. Yo no quisiera, Andrés, que eso se repitiera, claro, en el país. Si tú me decías el 80% quiere cambio, y yo te agrego, si tú escuchas a Luis Vicente León, a John Magdaleno, a Jesús Seguía y Seijas, te das cuenta que la mayor parte de la población quiere cambio, pero quiere cambio en paz, sí, quiere cambio, quiere que cese la polarización y la confrontación. Y yo en ese camino estoy. Yo en este momento de mi vida no me identifico con un factor en pugna, sino me identifico con ese grueso de la población. Queremos cambio, y cambios radicales, ¿qué quiero decir? Cambios de raíz, cambios que vayan a la raíz de los problemas, pero en paz, sin confrontación, que el péndulo no se vuelva a mover. O sea, ciertamente, hay un sector del país que dice, oye, ocurrieron estas cosas, por lo tanto yo justifico los desaguisados que estoy haciendo hoy. No es lo razonable. Bueno, yo, por ejemplo, eso es algo que yo no logro entender bien. Por ejemplo, sí, los hermanos Rodríguez, que sufrieron tanto con todo lo que pasó con su padre. Yo no logro entender cómo ellos hoy permiten que en el país existan violaciones de derechos humanos. Porque si ellos fueron víctimas, lo sufrieron, ¿cómo hoy pueden ser parte de un régimen que termina siendo victimario? Eso no lo logro entender, y si tuviera en algún momento la oportunidad de hablar con Jorge o hablar con Delcy, se los preguntaría, porque es algo que me cuesta. Hoy en día yo digo, bueno, uno de los compromisos que tenemos que tener las nuevas generaciones, de cuando lleguemos al poder, jamás poder hacer algo de lo que uno ha sufrido durante todos estos años. Y sanar, Andrés, sanar todas esas heridas. Y sabes que hay una palabra clave, Andrés, que quizás por la edad, quizás por mi condición de papá, que es el perdón. También, que es perdonarte tú y pedirle perdón a los demás, sí, y perdonar a los demás. Poderoso. ¿No? Sí. Yo creo, ya con esto quiero cerrar mi intervención y también escuchar a Gao. Yo creo, Elías, que Edmundo González Urrutia hoy representa para el país eso. Cuando yo lo escucho a él hablar, sus discursos son discursos amplios, de entender que todos somos necesarios, de que hay que pasar la página y por el bien de todos nosotros debemos buscar esa paz y decir, bueno, sí, podemos tener mucho dolor de cosas que ocurrieron, muchas frustraciones, hay cosas que casi que uno llegara a pensar que son imperdonables, pero si queremos un futuro mejor para los que vienen después, para mis chamos, para Felipe, para Jorge, para todos los que están por venir, hay que sanar, como bien lo dices tú, y hay que buscar que el país pueda tener una transición en paz hacia una democracia que nos permita a todos vivir dignamente, que podamos tener justicia, que podamos ser realmente libres, que nadie a veces uno aquí, a pesar de que estamos en un espacio por YouTube, a veces uno hasta se cuida de las palabras porque sí, lamentablemente cualquier cosa que hoy en día uno diga en Venezuela te puede llevar hasta la cárcel. Ahora, Andrés, que no esperemos hasta el 29 de julio para esa primera llamada telefónica entre los actores políticos en pugna. Nos quedan varias semanas de aquí al 28 de julio. Mi apuesta, mi deseo como ciudadano es que en este momento estén desarrollándose conversaciones entre los sectores de la oposición, el sector importante, el mayoritario de la oposición con el sector oficial. Estén conversando y se estén dando cuenta de que puede haber unos puntos intermedios y cómo va a ser la noche del 28 de julio, cómo va a ser el día 29 de julio, cómo van a ser
ser esos 7 meses. Nadie viene a por ti, nadie va por tu cabeza, pero tampoco, y tampoco nadie puede anunciarnos un resultado que no sea el que determinó la voluntad popular. Eso como persona ya de 67 años, que estoy en espera de ser abuelo próximamente, no. valga la campaña. Lo es difícil. Más fácil que el 28 ganemos las elecciones. Y cuando llegue esa próxima generación, al menos ya has pensado en algunos nombres. No tengo. Ni siquiera. Estamos crudos, Elías, estamos crudos. Sí, pero a mí con el tema del mundo, y creo que compartimos los tres ese sentimiento de que sí parece ser el hombre con las mejores cualidades para afrontar un gobierno de transición, para generar esa confianza. Del otro lado, yo veo esto como una elección el 28 de julio, como una elección no competitiva. Es decir, aquí no hay igualdad de condiciones entre los candidatos, en los medios de comunicación, en el uso del aparato del Estado para hacer campaña electoral como tiene Maduro, en la persecución que recibe Edmundo, su equipo, el equipo de María Corina. Pero yo sí creo que hay algo que tiene Edmundo que no tiene Maduro, que es el apoyo de la gente. Y el 28 de julio puede ser el momento donde haya una expresión tan grande de los venezolanos que permita que se produzca un quiebre en el gobierno y que haya una parte del gobierno que pasa por entenderlos, por conversar, por tenderles una mano y crear puentes, que apoye y sea parte de una transición y que esos 7 meses que van a ser muy complejos y de mucha incertidumbre logren avanzar para que el 10 de julio pueda haber una transición. Y también, Gabriel, que no desestimemos que falta tiempo para ese 28, que pueden haber acontecimientos que aceleren las cosas en uno o en otro sentido, y que también hay opciones de que el oficialismo logre su objetivo, que es la reelección. Entonces también el resto de la sociedad debe entenderlo, debe comprenderlo. A mí sí algo me ha disgustado de las últimas semanas, es como nosotros como sociedad tratamos a quienes nos estudian, que son los encuestadores, que son los analistas, cómo la sociedad reacciona cuando uno de ellos se atreve a decir una opinión, un análisis, una cifra, unos resultados, unos escenarios, y entonces matamos al mensajero de las malas noticias. Yo me gustaría que hubiera más argumentos. No, mire, señor Luis, y me refiero a un caso específico, al de Luis Vicente León, al que lo conozco desde que éramos unos muchachos, y decir, mire, señor Luis Vicente León, yo no estoy de acuerdo con usted por esto y por esto. Y ya, y que se diriman las diferencias. Creo que esa es una herencia de lo que hemos estado viviendo que es muy ingrata. Ojalá aprendamos a discutir más, a respetar la opinión del otro y siempre mantener la visión en que hay diferentes escenarios, las cosas pueden resultar de diferentes maneras y nosotros estemos en disposición de que si a quien tú adversas triunfa, tú le puedas reconocer también ese mérito, ese resultado y conversar con él desde la posición de fuerza que hayas acumulado. Claro. Que en el pasado ha habido pues algunos errores con respecto a esto, pero eso ya es una opinión personal. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Bueno, Elías, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nuestro primer invitado. Ya eso queda ahí para siempre. Y nada, los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y nos sigan en todas las plataformas y compartan estos episodios con las personas que consideren pertinentes. Que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.